Muy buenos días a todos. Bueno, primeramente era dar gracias a Dios porque estamos hoy con vida y aquí concentrados todos en un propósito y es asistir a una de las capacitaciones de desarrollo profesoral. Presentamos excusas, el link inicial no estaba funcionando, por eso nos tocó recurrir a este nuevo link. Estábamos dando un espacio de tiempo para que los profesores que no estaban enterados pues se conectaran en este nuevo link. Y bueno, ya tenemos aquí 48 profesores conectados, entonces vamos a ir iniciando. Para la mañana de hoy tenemos el tema de el plan lector para el desarrollo de la lectura crítica. Este tema surge como una propuesta que ha presentado el programa de fisioterapia y que ha sido muy exitosa con sus estudiantes en los resultados. eh, Saber Pro se ha notado esa diferencia frente a los demás programas. Por ello hemos querido invitar al programa de fisioterapia, en particular sus directivas, para que nos presenten cuál ha sido esa estrategia y cómo podríamos nosotros también eh, tomar de allí y adaptar para nuestras clases y nuestros programas académicos. Tenemos entonces a la profesora Carmen Elena Molina Castro, quien es la coordinadora académica del programa de fisioterapia. Profesora Carmen, muy buenos días, bienvenida. Podemos iniciar. Buenos días, profesor Orlando y compañeros de los diferentes campus. Eh, Agradezco mucho que hayan tenido en cuenta el programa para compartir esta experiencia que ha sido muy significativa tanto para nosotros como para nuestros estudiantes. Voy a compartirles entonces la presentación. Bueno, como bien saben, la capacitación propuesta para el día de hoy es el Plan Lector para el Desarrollo de la Lectura Crítica. Eh, Mi nombre es Carmen Elena Molina Castro, soy fisioterapeuta y me desempeño en el programa de fisioterapia como la coordinadora de docencia. Antes de iniciar, quisiera proponerles un desafío de lectura crítica, para lo cual les voy a compartir. Me dan un segundo, por favor. Me comentan, porfa, si pueden ver la pantalla. Sí, señora. Sí se ve. Sí, señora, se ve. ¿Tienen código o incluir el PIN? Compañeros, buenos días. Laura, buenos días. Disculpe, lo que pasa es que llegan muchísimos correos de que hay compañeros que no están ingresando a la capacitación porque el link no funciona. Y yo me tomé el atrevimiento de enviarles el link, pero pues, no sé si es que pueden ingresar, pero pues acá estoy conectada. Pero han llegado más de 10 correos de compañeros que reenvían en la respuesta para todos los que estaban invitados a la capacitación. El primer link no funcionó, pero luego nos llegó otro link y ya estamos aquí. Muchas gracias. Así es, estamos volviendo a enviar a los correos el nuevo link. Gracias.
Bueno, van 15 profes, bueno, 14 entrando y saliendo. ¿Les parece si damos inicio? Buenos días, sí, señora. Listo, comencemos. Buenos días. Sí, señora. Por favor, ¿nos puede leer el enunciado? Que es que yo estoy desde un dispositivo donde no puedo ver el enunciado. Listo, era ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la lectura crítica? Pues todos los profes coinciden en que evaluar un texto de manera reflexiva, evaluando su contenido. Muy bien, profes. De pronto esa era una pregunta central. Pasamos entonces a compartirle la experiencia que hemos tenido en el programa de fisioterapia sobre la implementación de un plan lector. Y como ustedes bien saben, la lectura crítica es un proceso que requiere no solamente del análisis, sino también de la evaluación de un proceso lector que se realiza, que tiene como propósito comprender el tema, pero también ir más allá, hacer unos cuestionamientos acerca de los planteamientos que hace el autor, de sus argumentos y de su perspectiva, que es lo que nos lleva a desarrollar una formación de juicios. El objetivo de esta presentación del día de hoy, este compartir, es comprender y aplicar esas estrategias de lectura crítica a través de un plan lector en el proceso o en el contexto de la enseñanza universitaria. Cuando hablamos de lectura crítica, esta desempeña un papel fundamental en la educación superior por las siguientes razones. Una de ellas es que fomenta el pensamiento independiente. La lectura crítica permite a los estudiantes desarrollar esa capacidad de pensar, pero de pensar de forma independiente. Y el estudiante no se va a conformar solamente con aquella información que lee, sino que esa lectura le va a llevar a una comprensión de lo que lee, a cuestionar lo que está leyendo. La lectura crítica mejora la comunicación en la forma en que un estudiante que lee o que practica esa lectura crítica es un estudiante que tendrá mejores habilidades comunicativas. Se va a expresar de forma diferente ante un estudiante que no practica esa lectura crítica. De otro lado, también fomenta la toma de decisiones informadas, en el sentido de que ustedes saben que hoy día tenemos una variedad de información, tenemos muchísimas fuentes de información. Un estudiante que practique la lectura crítica tendrá la capacidad de escoger entre esa información que es relevante, que es confiable, a una información que no es confiable. Y eso es fundamental para evitar la desinformación. De otro lado, otra importancia de esa lectura crítica es que promueve el aprendizaje permanente. Esos hábitos de lectura crítica no son solamente para la formación académica, sino para toda la vida. Una persona que lo practique
¿cierto? Constantemente, lo convierte en un hábito, en que se pone metas para leer diferentes textos. Esto lo hace más competitivo en el mercado, a la vez que lo hace parte de su vida, de su diario vivir. Otro de los aspectos es que facilita la participación activa. Un estudiante que practica esa lectura crítica es un estudiante que tiene muchísimo más argumentos a la hora de participar en debates, a la hora de participar en las diferentes actividades propuestas en nuestra clase, lo que hace que cambie completamente esa dinámica de la clase, en el sentido en que la clase se va a construir, ya no viene siendo el profesor el que está haciendo los planteamientos, sino que se trabajan sobre las propuestas que llevan los estudiantes. De otro lado, apoya el desarrollo de habilidades analíticas, porque los estudiantes que practican esa lectura crítica van a descomponer en partes esa lectura, ese texto que se les ha dado, va a plantear argumentos, va a tener diferentes evidencias y va a identificar las diferentes estructuras de un texto. ¿Cómo hemos trabajado en el programa de fisioterapia para desarrollar ese plan lector? Básicamente trabajamos en estas 4 propuestas que le presentamos acá. Lo primero es hacer la selección de lecturas significativas. Seleccionamos textos diferentes, incluso de nuestra disciplina. Temas, escogemos textos que sean de interés para los estudiantes, pero también les damos la oportunidad a ellos que propongan lo que ellos quieren leer. Esto, lo que conseguimos con esto es que vamos a estimular esa reflexión crítica de nuestros estudiantes. De otro lado, establecemos, siempre que comenzamos el plan lector, establecemos unos objetivos claros, en base a que si vamos a seleccionar un texto, comprender esos argumentos, analizar cuál es la perspectiva de ese autor, cuáles son las conclusiones fundamentales de ese texto que abordamos. Incluimos en eso también el fomento de la discusión. Siempre desarrollamos actividades que conllevan a esa participación activa del estudiante. Abrimos esos espacios en los escenarios de aprendizaje para discutir acerca de ese tema o de este texto abordado. Se debaten las ideas. Cada estudiante viene haciendo un planteamiento de lo que él ha abordado en ese texto, de ese rastreo que él ha realizado. Y se asignan tareas. ¿Qué tipo de tareas asignamos? Algunos profes asignan ensayos, otros profes proponen que se realicen resumen, algunas reseñas de los textos o análisis de lectura. ¿Qué se propone entre otras actividades? Especies de proyectos, de microproyectos, porque en sí no son proyectos de aula. ¿Qué abordamos? Uno, no solamente nos centramos en que lean el libro y ya, no. ¿Quién es el autor? ¿En qué época vivió ese autor? ¿Qué describe o qué época está describiendo él en ese texto? ¿Cuál es la cultura que se desarrollaba en ese contexto? ¿En qué país se escribió? ¿Cuál es esa historia? ¿Cuáles eran las tradiciones? ¿Cuál era su gastronomía? Y aprovechamos acá en la universidad, cuando realizan la feria del libro, y los muchachos hacen las presentaciones de reseñas, comparten experiencia de lectura. Incluso hemos tenido la oportunidad en el marco de la feria del libro invitar autores de la región.
Y coincidencialmente escogemos un texto de ese autor para discutir y eso hace más enriquecedor ese proceso que vivimos al interior del programa y que queremos compartirlo con ustedes y, ¿por qué no?, que lo repliquen los diferentes programas académicos. Aplicaciones en el aula. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, creamos grupos de discusión. Luego que ellos hayan realizado sus lecturas, ellos comparten sus puntos de vista. Eso lleva a que ellos desarrollen sus habilidades comunicativas en cuanto a la expresión oral y también se fortalece lo que es la comprensión global de ese texto que hemos abordado. Se hacen actividades de comprensión con preguntas socráticas, debates. Se hace una lectura comprensiva, se presentan diferentes perspectivas, abrimos espacio para leer fragmentos del texto, comparamos y contrastamos ideas, pero no solo se queda en el proceso lector, sino que tenemos que llevarlo más allá y trabajamos lo que es la escritura creativa. Entonces ya los incentivamos para que creen continuaciones, es decir, si este libro que has leído, ¿cuál sería la segunda parte que tú propones? ¿Qué cambio le harían ustedes a la trama del texto? ¿Cómo sería el final? Escribe el final que te gustaría para ese libro. Incluso le hemos llevado más allá y han creado ilustraciones. Los muchachos han realizado separadores para textos, portadas, han creado sus propias portadas, partiendo de esa lectura que han realizado de esa obra literaria. ¿Cuáles son las recomendaciones que daríamos acá en el programa para replicar este modelo? Uno es para el profesor, obviamente sería para el profesor estas recomendaciones, modelar esa lectura crítica. ¿En qué sentido? El profe es el ejemplo, entonces el profe tiene que demostrar cómo se hace la lectura, que el profe comparta su proceso, cómo él hace esa lectura crítica, por eso le llamamos modelar la lectura. Es decir, que el profe explique o comparta su experiencia de lectura. Importante para un estudiante que le realimente su proceso. Si presenta algún escrito, comentarle, mire, esto lo hiciste bien, sin embargo, estos aspectos son los que debes mejorar. Si en clases se abren espacios de discusiones, el profesor debe ser un guía, un modelador de ese proceso. Fomentar esa diversidad de perspectivas. Que se lleven a cabo juegos de roles. Mirar también esos diversos enfoques que presenta, esas diversas perspectivas abordadas desde el texto. ¿A qué me refiero? Un estudiante puede hacer una interpretación de esa obra, mientras que otro estudiante le hace, o otro grupo de estudiantes le hace esa interpretación. Interesante el debate y escuchar esos puntos de vista de los muchachos. Y obviamente la flexibilidad. Un plan lector debe ajustarse a las necesidades y a los niveles de los estudiantes y adaptarlos a las disciplinas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo que adaptarlo a las disciplinas? Más adelante vamos a realizar un ejercicio que nos va a facilitar esto de lo que les estoy hablando. Y es esto, lecturas significativas. Aquí hay 5 obras, ¿cierto? Que son 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, Crimen y Castigo, El príncipe de Maquiavelo, Matar a un ruiseñor y El origen de las especies, el origen del hombre. Yo los voy a invitar a que hagamos un ejercicio. Y es que ustedes elijan una obra que ustedes consideren relevante para sus estudiantes. Les voy a dar ese ratico y me van a decir
¿Qué obra escogieron? Y luego les lanzo la siguiente pregunta. Pueden abrir sus micrófonos si así lo consideran. ¿Qué obra consideran relevante para sus estudiantes de estas 5 que les presentamos acá? Buenos días. Buenos días. Hola, me presento. Mi nombre es Olga Lucía Hernández. Soy docente del programa de Mercado y Publicidad. De pronto me interesaría trabajar El Príncipe, dado que podría ser una obra interesante, porque con la base del libro podríamos generar procesos de análisis bajo el contexto actual, a nivel local, regional, nacional e internacional. Dado que, digamos, la fundamentación del libro base es cómo debemos regularnos como sociedad, cómo debe ser la política de la sociedad y así generar procesos de reflexión conjunta. Listo, profe, excelente. Gracias. ¿Algún otro profe? Buenos días, yo soy Carlos Liñán del Departamento de Sociohumanidades y de Bienestar Universitario. Pues entre todos estos libros yo elegiría Cien años de soledad porque nos permitiría entrar en nuestra idiosincrasia latinoamericana, le permitiría al estudiante comprenderse desde su propia identidad y al mismo tiempo enmarcarse dentro de la universalidad. Gracias, profe. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, mi nombre es Robert Fabián Rosado, yo soy docente de la Universidad Campus Valledupar, de la Facultad de Derecho o del programa de Derecho. Pues yo elegiría también El Príncipe de Maquiavelo, en el contexto de que Maquiavelo pues nos habla de la forma de hacer política, la forma de llegar al gobierno, y además la forma de constituir un Estado como tal, de la palabra Estado, y sobre todo del Estado absolutista. Pero el tema es que de pronto yo difiero un poco con lo que usted nos viene indicando, porque es que hay materias en que yo no les puedo meter lecturas que no correspondan. Porque los estudiantes, a veces uno les tiene que, a mí me ha pasado, les tiene que justificar por qué van a leer ese texto. O sea, ya los estudiantes no están. Yo he mandado videos que se relacionan con el tema que voy a dar, y el estudiante hay estudiantes que me dicen, profe, pero eso no tiene relación. Entonces, si yo voy a meter un tema, por lo menos El Príncipe, la materia por lo menos tiene que ser ideas políticas, teoría del Estado, derecho constitucional, pero por lo menos en una materia de derechos como obligaciones, meter El Príncipe, ellos me van a decir, profe, pero eso qué resultado de aprendizaje de su sílabo me va a llevar a constituir. Ahí voy a encontrar un inconveniente con el tema de ponerlos a leer. No, lean lo que ustedes quieran o leamos estos libros de literatura en esas asignaturas, con el tiempo que viene cada asignatura, para todas no aplica. Ese es mi punto de vista. No sé qué nos puede orientar usted al respecto, porque vamos a tener ese cuestionamiento de los estudiantes que son críticos. Sí, profesor. Así Buenos es. días. Disculpe, pero mire que usted mismo lo ha dicho. Usted identificó el texto, ¿cierto? Y nos estaba diciendo que le servía para lo que era política y poder. Ya usted le encontró el sentido. No aplica para su curso, pero bien podía aplicar para un curso de otros compañeros docentes. La profesora María Bernarda levantó la mano. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues yo también estoy muy de acuerdo con lo que el profesor acaba de mencionar, porque cuando estabas explicando yo decía, sí, pero ¿cómo hago para recaer en el sílabus y en mi curso, ¿no? Eso yo enseguida de pronto lo pensé. Y pues no sé, en ese momento yo dije, bueno, Bueno, ahí será nos colocar los acompañamos, ¿no? libros.
¿será que le coloque un libro o varios libros que tengan que ver? Bueno, me presento, disculpen, ante todo, María Bernarda Molina, programa de bacteriología y laboratorio clínico Valledupar. Entonces, pues yo lo que pensé fue colocarles varios libros en opciones que tengan que ver con la parte de salud, que hay muy buenos, y que en ese momento poderles hasta ayudar en su léxico, en su terminología a nivel de salud, y que ellos pudieran inferenciar todo el libro digamos, desde la textología, en una introducción, cómo ellos, el avance del libro, todo lo que tú has explicado, pero lo que se había pensado era eso, pues colocarle un libro desde la parte médico, y que ellos también en el curso en que fuéramos, o en que se estuviera dando el curso, que se estuviera haciendo el curso, pues tuvieran esa competencia de lectura con respecto a la terminología médica con el libro que se le va a dar como opción. Entonces, ahí también, igual que el profesor, recibo sugerencias. Gracias. Buenos días. ¿Puedo participar? Segundo, recuerden, ya le doy la palabra. Buenos días. Las lecturas no solamente, no tienen por qué ser netamente de la disciplina. Eso me cierra un poquito la perspectiva. Hay que darle al estudiante un contexto y abrir la mente. No tiene necesariamente que adherirse. Yo en algún momento puedo relacionarlo con algún tema o alguna de las unidades que voy a ver, pero este muchacho también tiene que saber de cultura. Y ustedes dirán, no, pero eso no es de mi curso, pero hasta dónde llega también la responsabilidad de nosotros como profesores del programa de formarlos de una manera integral. Profesor Buenos Andrés. buenos días, Luis. Sí, adelante, profesor. Es que el profesor Anderson había levantado la mano. Bueno, a ver, buenos días a todos. Mi participación tiene que ver, es que estoy caminando, o sea, estoy llegando a la universidad, entonces de repente escuchan algunos ruidos. Mi participación tiene que ver con lo siguiente, con lo último que está diciendo la docente, y es que de manera respetuosa difiero de lo que ha dicho el docente de Derecho. Igualmente mi persona también pertenece al programa de Derecho acá del Campus Cúcuta. ¿En qué difiere mi apreciación con respecto al tema de obligaciones y el tema de el libro del Príncipe? Es que lo que sucede es que dentro de este contexto, de esta literatura, que siendo tan antigua, es muy actual, de acuerdo a lo que decía también la anterior docente, son temas de actualidad. Y entonces, a mí me abre el siguiente interrogante. ¿Tiene que ver mucho el tema de obligaciones con el tema del Príncipe? Claro, muchísimo. ¿Bajo qué sentido? Resulta que nosotros elegimos a los señores representantes a la Cámara y a los señores senadores quienes conforman el Congreso de la República. Ahorita, por ejemplo, se están debatiendo una cantidad de temas y a futuro se va a debatir un proyecto de ley que ya está en lo que tiene que ver con el Código Civil, el cual se quiere armonizar o unificar con el Código de Comercio para que sea uno solo. Y si se hace o no se hace, igualmente se hace el debate. El tema de obligaciones lo encontramos dentro del cuarto libro del Código Civil colombiano. Entonces, de una u otra manera puede eso afectar. ¿Quiénes son los que construyen las leyes? Los señores legisladores. Y eso no está dentro del campo del libro del Príncipe, en lo que se tiene como gobernar. Bueno, y así pare de contar porque mi argumento se extendería un poco más y entonces se haría pues eso. Pero entonces bajo esas circunstancias y otras más, ese libro para mí, en mi concepto, sirve para tratarlo en un momento en el tema de obligaciones, el tema de bienes y demás. Gracias. Gracias, profesor. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Anderson García Quintero. Yo soy profesor del programa de enfermería Campus Bucaramanga. Desde mi punto de vista y desde mi área de especialidad, que es la salud mental y psiquiatría,
Me gustaría mucho trabajar 100 años de soledad porque nos permite ver un campo psicosocial, un campo metacognitivo, analizar lo que tanto queremos con el estudiante, que empiece a trabajar desde su propio yo, en donde ellos empiecen a mirar su situación actual y empecemos a abarcar diferentes emociones y sentimientos que cursamos durante todo el proceso de vida. Y este libro nos permite ver emociones, sentimientos, encapsular miles de emociones que van a permitir al estudiante sentirse un ser humano, ¿sí? No un estudiante sentado, sino participar activamente. Y en cuestión de lo mencionado anteriormente, sí difiero un poquito contigo. ¿Por qué? Porque es que al estudiante, antes de dar un tema, hay que prepararlo metacognitivamente para un pensamiento hacia un lugar. Entonces, si yo doy un tema que luego, o un libro que luego voy a utilizar, el pensamiento del estudiante está rondando y esos pensamientos rumiantes bajo el concepto del libro que estamos viendo actual, y de pronto el tema va a ser verlo al final. Entonces no me va a permitir lograr ese resultado de aprendizaje, que es poder generar todas esas competencias y esos elementos de la competencia para lograr ese resultado. Esa es mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Anderson. La verdad, no había pensado el tema que usted propone desde salud mental, que plantea, o sea, orientarlo para el texto de 100 años de soledad. Interesante. Marjorie. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues les cuento que yo ahorita estoy en clase de Ciencia de los Materiales en Ingeniería Industrial. Yo soy del campus Cúcuta y estoy con mis chicos y les puse precisamente la imagen, ¿no? De, bueno, jóvenes, ustedes esos 5 libros, ¿cuál leerían? ¿Y saben cuál me dijeron que les gustaría muchísimo por el contexto que les puede dar? El origen de las especies. Y yo también pensé en ese, porque ellos me estaban diciendo, profe, el hombre desde que es hombre tiene que aprender a manejarse con los materiales de ingeniería, porque todos materiales. Entonces, pues es de pronto una obra que está para la parte biológica. He escuchado pues abogados y la gente de salud, pero yo estoy hablando desde el punto de vista de ingeniería, y la verdad nunca había pensado en usar todos los libros para una asignatura tan específica y tan técnica como es ciencia de los materiales, pero ellos mismos me acaban de decir, profe, que su correspondencia es precisamente su orientación es hacia esa, pensando en el origen y cómo se va desarrollando la especie hasta lo que somos hoy. Interesante, profesora, muchísimas gracias. Profesor. Aquí, café. Ah, ¿dónde lo compraste? No, fue por estar pendiente de esa asistencia y me la envío. El profesor Anderson levantó la mano nuevamente. No, perdón, voy a bajarla. Muchas gracias. Bueno, señor, bueno. Entonces, sigamos. Día, profe Carmen, qué pena es que no me da la opción de levantar la mano. No sé si vengo yo o hay alguien más. Adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Gabriela, soy profesora aquí del campus Valledupar, del programa de psicología. Y bueno, escuchando los aportes de los profes, me parece interesante cómo cada uno, pues desde su área, ¿verdad? Mira de qué manera se podrían integrar estas lecturas. A mí, pues particularmente me gusta mucho lo que es el análisis crítico. Siempre pues trato de enfatizarle a los estudiantes la importancia de proponer y criticar frente al contexto. Y bueno, mi área de acción es el campo social de la psicología. Esa es la asignatura pues que yo oriento. Y de todos los textos que pues, usted nos presenta, profe, me parece interesante 100 años de soledad. De pronto comparto el aporte allí con el profe Anderson, porque yo creo que pues se podría generar un análisis interesante. Yo lo colocaba allí también en el chat. Desde lo psicosocial se podrían analizar muchos aspectos sociales, culturales, que podrían precisamente generar un debate, una discusión frente a cómo nosotros nos comportamos, ¿verdad? Esas conductas, emociones y actitudes que muchas veces son moldeadas a partir de esos factores psicosociales y culturales. Entonces yo creo que desde ahí se podría generar un interesante debate con respecto a ese texto de 100 años. Gracias, profe. ¿Alguien más? Sí, profe. Aló.
Sí, adelante, profe Gloria. Muy buenos días para todos. Yo más que darle un libro para que, como para que los estudiantes lean, pienso que cualquier libro es un pretexto para la formación, no solamente disciplinar del estudiante. Hoy el PEI nuestro nos está reclamando que debemos formar a los estudiantes integralmente y no solamente la universidad. La universidad dice esto porque el mundo lo está pidiendo. Entonces, cualquier libro es un pretexto para formarlo en aspectos no solamente disciplinares, por muy ingeniero que sea, por muy arquitecto, por muy médico. Hay que formarlos en las áreas de humanidades, hay que formarlos socialmente, que empiecen a visorar y a mirar de qué manera ellos que están jóvenes, de qué manera van a contribuir a aliviar un poquitico, a minorar el impacto tan terrible que está sufriendo hoy el mundo, caótico en todos los sentidos. Entonces, cualquier libro sirve para formarlos, si no es disciplinarmente, entonces integralmente. Gracias, profesora. Ese es el corazón, por así decirlo, de un plan lector. Muchísimas gracias por su aporte. Profesora Yasmín. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la doctora Gloria, porque pues desafortunadamente últimamente se ha visto mucho que la tecnología, las redes sociales han alejado a los estudiantes de la lectura y eso pues ha redundado en la mala ortografía, en la mala redacción. Entonces realmente no importa el libro, lo que importa es leer todo el tiempo, aunque sea para tener un tema para hablar al tomarse un café, para tener un punto de vista diferente de la vida. ¿Sí? Dicen que un libro es una vida diferente y cada vez que uno lee un libro está viviendo una vida distinta a la que uno lleva todos los días. Entonces, realmente para mí la lectura es primordial e importante independientemente de lo que se lea. Absolutamente todas las obras son válidas desde que uno haga el ejercicio precisamente de leer, porque realmente uno mira muchos estudiantes y muchas veces no tienen ni un tema para hablar, no conocen de la historia de Colombia, no conocen de la historia de la humanidad, no saben de dónde venimos, no tienen de verdad como elementos de juicio para sostener una conversación y pues uno puede ser muy profesional en lo que hace, pero también hay cosas desde la integralidad de la vida que es necesario uno llenarse de conocimiento para poder relacionarse de una mejor manera. Gracias, profesora Yasmín. Completamente de acuerdo con los planteamientos que ustedes realizan. Yo les traje aquí 5 obras, pero no son estas 5, es cualquiera que tomemos. ¿Y por qué digo que usted recoge todo lo que hemos dicho? Porque nos propone que debe ser no tiene que ser un texto específico. Habla de la cantidad de información que tiene el estudiante, pero qué capacidad tiene para seleccionar entre las que son confiables y no. 3, me amplía mi vocabulario, me amplía mi perspectiva del mundo actual. Entonces eso reafirma una vez más todas las bondades que tiene o todos los beneficios que tiene un plan lector. ¿Algún otro profe? Sí, esa obra, profe Marjorie, ya nos las habían recomendado. Mujeres que corren con lobos. Muchísimas gracias. Y el profesor Daniel también nos está recomendando otra obra, La escafandra y la mariposa. Interesante. Lo tendremos en cuenta para nuestros planes lector. Emilio, profesor Emilio. Sí, buenos días a todos mis colegas y a usted, profesora, por esta iniciativa. Mi aporte a este curso, taller, ha enfocado a que
tenemos una gran responsabilidad como docentes, porque tristemente a veces en el hogar no tenemos, ¿cómo decirlo?, esa obligación interna de inculcarle a nuestros hijos que la lectura es muy importante, aunque sea la prensa, las noticias del día a día, para fomentar, para persuadirlos a que lean, porque eso les permite tener, crear, generar conocimientos, autocrítica, crítica de contenido, y genera esa inquietud, que eso les permite a ellos un pensamiento, un conocimiento de cómo ver la vida en ese crecimiento, en esa etapa de su vida, y que les permite tener, si se quiere, más comunicación con sus padres, porque si vemos un tema bien delicado cuando tocamos la familia, pero es un hecho real que nosotros como padres tenemos una responsabilidad inicial que debemos colocar o poner a nuestros hijos a leer por lo menos un tema diario, algo, un párrafo, y preguntarle qué comprendió, qué entendió de ese texto o de ese párrafito que le ponemos para que lo lea. Entonces ahí empieza la formación para mí y complementamos ese desarrollo mental del conocimiento crítico, interpretativo, hermenéutico en la universidad que tenemos nosotros como docentes en las aulas, persuadir a los muchachos, dejar un poquito el teléfono viendo juegos interactivos y tratar de que ellos se enfoquen de una manera en las clases, porque si de una cosa yo estoy claro en mis aulas, cuando doy mi clase, que me esmero, me gusta, es decirle a ellos que este aporte de ellos para ellos mismos, porque no es para nosotros, es para ellos, es que les va a permitir más adelante en la academia desarrollar esa capacidad cuando esté enfrente a un proyecto de grado, el proyecto 1, proyecto 2 y la defensa de la tesis, y eso les va a permitir a ellos tener esa capacidad de argumentar. Ya vienen de una escuela, desde el inicio de la academia, aquellos profesores, todos nosotros, tratamos de que ellos por lo menos en mi caso particular, yo les digo, yo doy muchas clases en Derecho Aduanero, en Comercio Exterior, y como abogado, yo le digo que, por lo menos en mi formación académica, mis profesores nos decían, lean la prensa por lo menos, lean, adquieran conocimiento, sean críticos de la realidad que nos rodea. Entonces, esa parte me quedó en mi cabeza, porque es verdad, no estamos acostumbrados a la lectura, somos un poco perezosos, pero nosotros debemos impulsar que los estudiantes hoy día desarrollen esa capacidad lectora, analítica, interpretativa, que a futuro, no muy lejano, nos lo van a agradecer. Porque ahorita están en un ambiente universal del conocimiento, pero cuando salgan de esta academia, ellos van a comprender que lo que se les dio en esta institución, en esa alma mater, deben de aplicarlo cuando mañana desarrollen un posgrado, una maestría o un doctorado. Entonces, es importante destacar, como docentes, que debemos tratar en lo posible de que nuestros estudiantes lean, miren, si no es un libro, agarren la prensa, el tiempo, lo que sea, y lean para que eso les nutre. Yo creo que esa parte pues desde mi punto de vista, desde mi expectativa como docente, y como persona y como profesional, es importante que persuadir a los muchachos que es difícil, porque es un tema bien difícil, ¿no? Porque vienen vienen de ese nido familiar que de alguna manera eh, no empujamos a los chicos a que tengan esa iniciativa. Como antes lo hacían, pues un ejemplo que no tiene nada que ver con esa época, pero porque vivimos tiempos difíciles y distintos, pero nosotros por lo menos nos inculcaban, nos obligaban, y una obligación que uno ahorita le agradece a los padres, que nos enseñaban, lean, agarren un texto y lean, que eso pues mañana me lo agradecerán, y eso son palabras sabias. Entonces, traigo a colación y me perdonan si me salía el contexto, pero
Es un tema bien interesante y difícil a la vez, porque los chicos hoy en día, pues por su naturaleza, por su etapa que están viviendo, que de relajamiento, del compañerismo, a veces se desenfocan del texto. En la misma aula uno ve que muchachos dispersos que no están concentrados en la lectura, no están concentrados en un análisis, en estar pendientes de las clases, sino que viven dispersos. A esos muchachos que viven dispersos en las aulas, hay que tratar de motivarlos y decirles, muchachos, vamos, este es un trabajo en conjunto, mancomunado, ustedes son los actores en este momento. Otro papel es guiarlo, orientarlo y facilitarles el conocimiento para que ustedes asuman su responsabilidad como estudiantes. Bueno, muchas gracias y disculpen si me extendí mucho. Gracias, profesor Emilio. Bueno, ya tuvimos una primera etapa que era la selección de lecturas significativas. Vamos a esta segunda parte. Yo propuse estos 5 textos, pero podemos hacer el ejercicio con el texto que ustedes deseen. ¿Qué vamos a hacer con eso? Un texto que usted haya leído. Vamos a identificar los argumentos y perspectivas. ¿A qué me refiero con perspectiva? Si es una lectura crítica, si es de literatura moderna, existencialística, política, social, de esa obra seleccionada. Y vamos a compartirlo con los compañeros. Vamos a regalarnos, ¿les parece 5 minutos para ese ejercicio? ¿Profes? Sí, de acuerdo. Claro. Profe, repite el ejercicio, disculpe que no le escuché muy bien. Bueno, yo aquí les propuse 5 textos, pero pueden escoger cualquier otro que no sea esto que ustedes hayan leído, que hayan revisado. Y tratemos de identificar los argumentos de ese texto y cuál sería la perspectiva de esa obra seleccionada. Y si nos tomamos 5 minutos, si les parece importante, si les parece que en 5 minutos podemos hacerlo. ¿Profes? Sí, señora. Entonces, en 5 minutitos. Profesora Laura. Sí, buenos días, mucho gusto. ¿Sí me escucha? Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, yo trabajo en la UDES Bogotá con el programa de instrumentación quirúrgica y pues como les decía en el chat, yo les asigné a mis estudiantes de primera práctica un libro que se llama Ante todo no hagas daño. Es un libro que lo escribió un cirujano, un neurocirujano, y él describe en cada capítulo un caso clínico. O sea, diferentes cirugías. Y dentro dentro de esos casos clínicos, pues muestra la parte humana que se pierde en cuanto pues lo pierden los médicos como lo perdemos todos en el ámbito de la salud. Esa parte humana donde el doctor sigue la recuperación del paciente, donde va más allá del tratamiento quirúrgico. Entonces, pues yo lo asigné para que ellos reflexionaran sobre cómo debe ser el comportamiento en el escenario práctico y pues ya cuando sean profesionales, cómo deben ser con los pacientes. Sí, que no solamente vamos a entrar a una cirugía, sino que pues los pacientes merecen respeto y merecen también que nosotros nos presentemos y lo tengamos en cuenta y que él realmente sepa quién va a estar en su cirugía, ¿no? En su procedimiento. Con los estudiantes de cirugía oncológica les envié un libro que se llama ¿Qué es el cáncer? Realmente es un libro que es para niños, pero también es para adultos.
O sea, al final del libro hay una reflexión para adultos. Entonces, finalmente, pues es un libro que puede leer cualquier persona. Y es un libro que ilustrativamente, pues, enseña qué es el cáncer, también muestra el proceso de perder a un familiar por cáncer. Entonces, cómo debo enfrentar ese proceso, ese duelo, cómo el paciente oncológico es tratado, cómo debe ser esa parte emocional también que hace parte del proceso de recuperación de los pacientes oncológicos. Los estudiantes ya lo leyeron y pues sí, me decían, algunos hasta los hizo llorar porque se pusieron muy sentimentales con el libro. Y pues realmente pues se logró el objetivo de la reflexión ante un paciente oncológico. Gracias. Gracias a usted, profesora Laura. Buenos días, profesora. Buenos Mónica días, Vargas, Mónica. de instrumentación quirúrgica. Pues yo quiero contarle mi experiencia que hemos iniciado en el programa ya hace algunos semestres, donde el plan lector lo hemos impulsado entre las profesoras, porque por supuesto que leer siempre suma. Cualquier clase de lectura, más en estos momentos que el celular nos atrapa de una manera impresionante. La lectura, como todos sabemos, pues tiene una cantidad de beneficios. La imaginación y la creatividad en los estudiantes, creería yo que por el celular también no les permite tener ese placer de imaginar cuando uno lee que siente las sensaciones cuando uno va haciendo esa lectura se está perdiendo. Entonces, si hemos hecho desde el programa un plan lector, yo en mi curso de primer semestre, y pienso que debe ser también que vaya ascendiendo en complejidad de lectura. Entonces, en primer semestre hemos leído un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher, que es además, se lo recomiendo, muy lindo. Y en cada clase nos tomábamos 5 minuticos al inicio de la clase y leíamos, yo dividí como todas las páginas para que en cada clase leyéramos 5 minutos y hacíamos un ejercicio de comentarios, hacíamos un ejercicio de un dibujo, que plantaran en una hoja un dibujo de lo que ellos entendieron y cómo les parece. Entonces es también conocer a través de la lectura y de estos ejercicios a los estudiantes, su forma de pensar, crear en ellos hasta desacuerdos, porque cada persona lee e interpreta diferente. Entonces, me parece excelente lo que su merced está planteando también, que refuerza pues estrategias, porque sí a veces uno no sabe y cómo lo hago de profesor. El estudiante uno le pone una lectura y le cuesta trabajo, pero cuando lo logra, le da las gracias y le gusta. Entonces es de repente crear esa cultura, que todos estemos en esa misma sintonía para pues lograr ese objetivo en un país que no somos lectores, ¿verdad? En un continente que tampoco. Entonces, iniciar es lo más importante y le agradezco mucho pues todo lo que nos ha contado. Gracias, profesora Mónica. Coincidimos en esa experiencia y en el tipo de actividades que les están asignando a los estudiantes. Bueno, los profes que hayan terminado el ejercicio. Buenos días. ¿Qué profe nos comparte de los que ha terminado el ejercicio? ¿Quién de los profes terminó el ejercicio que nos comparta la experiencia, porfa? Identificar esos argumentos y la perspectiva de esa obra que seleccionaron.
Profesora Marjorie. Hola, profesora. Bueno, yo la verdad ninguno de estos libros, y lo admito, no he leído Cien años de soledad. Algún día hice el intento. Me gusta más la hojarasca, ¿no? Porque el vestidito verde, como inicia la obra, me encanta. Pero el libro que yo quisiera hablar es Mujeres que corren con lobos porque me marcó muchísimo. Sí, señora. Porque es una lectura, yo diría como entre existencialista y moderna, porque es entender cómo funciona las manadas y cómo las hembras también en algún momento son alfas haciendo eso, y cómo la cultura, porque esto es de una chica pues de cultura americana, y la simbología que tiene el lobo como tal para la mujer, el hecho del tratamiento de sus periodos, de cómo cada mujer de verdad debe empoderarse. A mí me parece que es muy importante en ese sentido, y la perspectiva que nos da la mujer de la localización y el foco real de lo que es usted en la sociedad, de lo que, de hecho, cuando uno dice mujeres que corren con lobos y uno mira el lobo es feroz, ¿no? Es agresivo, pero también cubre su manada, cuidan los ancianos. Entonces, y uno mira el papel trascendente de la mujer existencialista que tiene, realmente nos lleva a mirar y a fijar nuestro punto de vista en eso. Verme como mujer, no solamente trabajadora, sino parte de verdad, de un entorno, y cómo todo lo que yo haga también afecta, porque si uno mira las manadas es eso, ¿no? Usted tiene una tarea allí, y hoy que somos maestras, nosotras, pues estamos influyendo de una manera también fuerte en nuestros jóvenes, porque de lo que sale de nosotros es precisamente experiencia y muchísimas cosas, sin demeritar pues obviamente a los compañeros, pero pues precisamente la mirada de este libro es esa, cómo la mujer entra en este mundo y consolida muchos procesos. Gracias, profesora Marjorie. Profesora Lisbeth Gaitán. Buenos días, profe. Un saludo especial para todos. Bueno, yo soy docente de Derecho del campus Valledupar, y de las obras que nos presenta allí, profe, bueno, a mí me gusta mucho El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. El Príncipe, esa obra plantea un modelo para que el Estado, representado por un príncipe, de ahí el nombre de la obra, ostente el poder y lo canalice al bien común, dejando de un lado todo ese modelo utópico por uno más realista, que se asemeje al entorno de los grupos sociales y de las distintas rivalidades y particularidades que existen en las cuotas burocráticas o de poder. Eh, Esa obra me gusta mucho y siempre la trato como de socializar a los estudiantes, porque uno en esa obra uno se pregunta si el fin justifica los medios. Y esa obra del Príncipe busca sentar las bases de influencia sobre los súbditos, permitiendo conservar el poder, en donde se ha asemejado erróneamente, diríamos, con esa frase que nosotros muchos hemos dicho en nuestro diario vivir: el fin justifica los medios. Pero Maquiavelo nos trae un aporte muy relevante con los fines del poder, que deben ser éticos, permitiendo ese requisito exclusivo, que los medios puedan ser extraordinarios para alcanzar el bien común. Y bueno, toda esta obra, para concebir el Estado, hacer un análisis de esa teoría del Estado, que se sienta bases importantes para ello, y traerlo, por ejemplo, al proceso electoral que se avecina en los entes territoriales, para alcalde, gobernador, etcétera. Entonces, esa obra realmente, que plantea la ética de los fines en un mundo cambiante como ahora, y que nos enseña que el príncipe debe ser virtuoso, es decir, el gobernante hay que enseñarlo, hay que educarlo para que prevalezca el bien común, desechando un interés particular que pueda ser dañino
a ese interés general y para que como requisito fundamental cualquier proyecto político llegue a un buen término, se debe actuar o considerar la ética en esa actuación. Entonces me parece un libro muy bonito que sienta bases sobre el poder, sobre el Estado, sobre la violencia no debe ser la norma del gobernante, por ejemplo. Entonces es un gran aporte para nuestros estudiantes de la facultad. Muchísimas gracias, profesora Lisbeth. Pertinente para el momento que estamos viviendo, ¿verdad que sí? Pues yo les cuento de Matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor es una novela crítica sobre el racismo y sobre la intolerancia en Estados Unidos. Y es una obra que hace un llamado y que invita a lo que es promover lo que es la igualdad y la justicia. Una obra pertinente para tanto para los programas de derecho, pero también para programas de salud, cuando hablamos de ese derecho a la igualdad. En nuestro plan de estudios aplica para un curso como discapacidad y sociedad, aplica para un curso de salud pública incluso. Entonces miren cómo hay textos que son pertinentes tanto para salud como para el área de humanística. No sé qué otro profe quiera compartirnos la experiencia o pasamos al siguiente punto. ¿Un otro profe? Profe Carmen, buenos días. ¿Cómo me le va? Profesor Francisco de Diseño Gráfico. Profesor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Profe, yo desde mi óptica siempre recomiendo, a pesar de que es un libro o una novela de la mitología griega, pero la he leído 2 veces y la comparto con mis estudiantes de Historia del Arte y una materia o una asignatura que dicté el año pasado que se llamaba Civilización Griega. Y yo recomiendo siempre la Odisea de Homero, a pesar de que es un libro de la mitología, un libro mitológico de aventuras, pero representa desde el fondo del análisis la familia, los valores de la fraternidad, de la humildad, de la sencillez, de la amistad, viéndola desde ese punto de vista. Siempre con los estudiantes compartimos las aventuras y la influencia que tiene ese libro en la actualidad. La gran mayoría de los dioses, los nombres que se adoptan en la actualidad para muchos temas. El alfabeto griego, la importancia, o sea, esa combinación de lo mitológico digamos, con lo irreal, por decirlo así, también tiene influencia en la parte educativa. Yo lo veo desde ese punto de vista. Ojalá haya sido de aporte, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, vamos a darle paso entonces a la siguiente, y es una ronda de preguntas rápidas que me gustaría que los profesores participaran. Y la primera pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es importante fomentar la lectura crítica en educación superior? Los escucho. Profesor John. Muy buenos días para todos. John Monsalve de Derecho de Cúcuta. Yo considero que la lectura crítica se debe fomentar porque precisamente la universidad nos permite tener esa universalidad de pensamientos para poder ser aplicables en la sociedad. Luego esta lectura que nos está presentando, profe, es muy importante para que el estudiante pueda hacer el clic entre lo que se ve en la universidad junto con lo que sucede en la realidad, como para que tenga sentido y valor aplicativo en la práctica. Todo ese conocimiento que se lleva desde la parte cognitiva, aplicarlo también en la parte pragmática y en su pensamiento generar ese poder aportar desde su intelecto algo más a la sociedad, que pensaría yo que es lo importante.
Gracias, profesor Jun. Por acá nos dice la profesora Juanita que permite reflexionar, tener empatía frente a diferentes contextos y obtener otras visiones diferentes a la disciplina. La profesora Mari nos comenta que porque les permite ser analítico, comparar situaciones que a diario se van a presentar en su proceso académico y profesional. Profesor Anderson. Buenos días. Buenos días. Pues desde mi punto de vista, creo que tiene una relevancia muy importante. A veces, como profesores, no alcanzamos a dimensionar lo importante que es fomentar esta lectura crítica, porque nos basamos en decir que formamos y todos buscamos una formación integral del estudiante, no solo basado en el desarrollo de unas competencias teóricas, sino también un desarrollo emocional. Entonces, cuando tú eres crítico, pero eres crítico de forma positiva, no planteando solo el problema, sino también planteando soluciones, generamos ese impacto en la sociedad, ¿sí? Empezamos a crear esa generación en la cual no nos basemos en los problemas que ya tenemos, sino en las posibles soluciones y la forma y la perspectiva que podemos abordar esta nueva generación, la sociedad y los retos que se van a ir cambiando a medida del tiempo. Entonces creo que es una base fundamental para nosotros poder empezar a fomentar y darle la relevancia que necesita, que no solo se quede en un texto, sino en un aprendizaje significativo, un emocional, donde no aprendamos solo para un concepto teórico, sino lo podamos aplicar en nuestra vida y eso seguro va a ser ese granito de arena para cambiar el mundo. Gracias, profesor. Tiene la mano Buenos, levantada. buenos días. Buenos días. Sí, María Fernanda Centeno del programa de Enfermería Campus Cúcuta. Pienso que este tipo de situaciones permite al estudiante dimensionar un poco más ese proceso de transformación profesional por el cual han venido formándose, ¿sí? Sin embargo, es visible y es palpable incluso que ellos puedan perfeccionar ese proceso de ser tomadores de decisiones y más aún madurar un poco más el perfil profesional. Siento que esa lectura crítica les permite transformar un poco más sus acciones y pues, como les digo, fortalece ese perfil profesional por el cual hemos venido trabajando y apoyando el proceso. Muchas gracias, profesora Lisbeth. Tengo comentarios del profesor Camilo. Permite que los estudiantes desarrollen capacidad de análisis frente a los fenómenos y asumir posición profesional que aporte soluciones a los fenómenos y no solo repetir lo que un manual de procedimientos cita. Estimular el pensamiento ágil y sistémico. La profesora Ingrid nos comenta que es importante porque permite el desarrollo de las diferentes habilidades del pensamiento, sumado a que amplía la visión del mundo y contribuye al desarrollo de la profesión. La profesora Lisbeth levantó la mano. Sí, profe. Bueno, la lectura crítica es una competencia y una capacidad que es útil en cualquier campo profesional. Aquí encontramos pues todos los docentes de muchos programas que nos hace concluir eso. La lectura es transversal e interdisciplinar. Entonces, al desarrollar y fortalecer una lectura crítica en la educación profesional, el egresado siempre va a tener una ventaja como empleado o empleador o como persona. Yo recuerdo un autor que decía que la lectura se convertirá en una herramienta para actuar como competencia en el campo profesional y decía con solvencia en el ejercicio de la ciudadanía. De hecho, pasa de ser una competencia y una capacidad para ser una herramienta que dignifica o mejora las condiciones de vida. Hoy en día, con la globalización y todas estas tendencias tecnológicas, exige a los ciudadanos aprender de manera significativa. O sea, la lectura permite que el ciudadano se desarrolle en cualquier contexto, no solo en el área en el cual está haciendo su formación.
Por eso es importante, y estoy de acuerdo con lo que se dijo en la capacitación, de que debemos leer todo tipo de libros, a los estudiantes incentivarlo con lecturas de diversas áreas. Entonces, el tener como herramienta la lectura crítica, el estudiante y el egresado puede interpretar no solo un texto o un discurso, sino también imágenes, videos, redes sociales que permiten tener una ventaja en la sociedad, pues va a obtener competencia y capacidad y ser no solamente un ciudadano de su nación, sino del mundo. Entonces, participación. Pregunta. Una obra literaria que sea relevante para el desarrollo de la crítica. Profesor Armando levantó la mano. Buenos días nuevamente. Voy a hacer mención bajo 3 aspectos. El primero tiene que ver, sobre la primera pregunta. ¿Por qué es importante fomentar la lectura crítica en la educación superior? Bajo 3 tópicos. El primero, porque le ayuda a esa persona a descubrir todo su actuar que ha venido desarrollando hasta el momento en que ingresa en la universidad. Cuando me refiero a su actuar, es un actuar general, ¿sí? Integral. Segundo, el otro aspecto es que como estamos mirando lo que es la preparación en lo que tiene que ver para cualquier trabajo, siempre se estarán presentando los aspirantes de las diferentes carreras para los diferentes cargos o puestos, sean nombramientos o de elección popular. Entonces van a tener el conocimiento cuando estén frente a esas pruebas. Y lo tercero, hay que mirar es el contexto ya general de cómo ellos van a participar o ser miembros dentro de una sociedad. Entonces, tanto lo primero como lo segundo los va enfocando en ser unas mejores personas y unos mejores ciudadanos como personas, como futuros padres de familia y como igualmente futuros profesionales. O sea, es muy general. Gracias. Gracias, profesor Armando. ¿Quién con la segunda pregunta? Una obra literaria relevante para el desarrollo de la lectura crítica y por qué. Profesor Armando. Ya bajo la mano. Profes. ¿La pregunta? Entonces, ¿por qué sería importante que los profesores modelen la lectura crítica para sus estudiantes? Y hablando de modelar, es que el profesor dé el ejemplo de cómo se realiza. Sí, para... ¿Por qué consideran importante que los profesores modelen el ejemplo a sus estudiantes de cómo realizar una lectura crítica? Pues por acá. Porque nosotros somos el ejemplo a seguir, nos comenta la profesora Mari, e iríamos en contravía
exigiendo que lean y no hacerlos nosotros. Así es, profe. Además, también damos ejemplo a ellos de cómo, cuál es nuestro trabajo intelectual, nuestro propio trabajo. La profesora Damelis dice que los estudiantes requieren un proceso de andamiaje para poder adquirir esos conocimientos y por ello necesitan un modelo que le guíe en ese proceso. Gracias, profesora Damaris. Profesora Carmen, Sí, profesora. también podría ser que en razón de esa pregunta, la motivación, porque si uno les comenta a ellos en la clase del gusto por la lectura, de la satisfacción que le da a uno como profe leer, los entusiasma, los motiva también, ellos se interesan también por saber qué está leyendo la profe, por qué la profe lo cuenta con ese gusto, qué experiencia le deja la lectura. Entonces piensa también que eso ayuda a motivarlos a ellos, porque uno enseña con el ejemplo. Sí, se despierta el interés de ellos por esa lectura. Gracias, profesor. Buenas, un aporte, profe. ¿Sí me escuchan? Gabriela. Sí, me escuchan. Bueno, yo considero también que es importante que modelemos precisamente la lectura crítica. Yo creo que nosotros en clase todo el tiempo estamos también como hablando acerca de ello, ¿verdad? Siempre citando, referenciando, por ejemplo, en este texto, por ejemplo, este autor. Y yo creo que eso también cuando nosotros generamos pues ese tipo de socializaciones dentro de clases, también pues le dan a los estudiantes o ellos entienden que es importante tener un sustento teórico, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando. Para finalmente poder justificar lo que ocurre. Yo siempre les digo a ellos que es necesario que nosotros conozcamos y nos apropiemos pues de teorías, por ejemplo, y de autores, de textos, para nosotros poder generar proposición, porque si no conozco, pues cómo propongo, ¿verdad? Algo distinto a lo que ya está, por ejemplo. Entonces, yo creo que sería esa como mi respuesta frente a la tercera pregunta. Muchas gracias. Marjorie. Bueno, mire, yo estaba pensando, echándole cabeza y cabeza a la obra literaria y le cuento, ¿sabe con cuál me iría yo? Con El Principito, porque resulta que es que tiene tantas cosas y es tan bonita de leer, porque es que uno debe empezar también con cosas que sean agradables y que le permitan a ellos también expresarse y soñar. Y resulta que yo me fui a la imagen, de hecho una de mis compañeras tiene la imagen del sombrero que está por dentro del elefante y la culebra y todo eso, cómo también despertamos, y eso es un sentido crítico, porque para unos es una cosa, para otros otra, ¿no? Entonces, como el adagio, ¿no? El tigre no es como lo pintan. Entonces resulta que cada uno con esa lectura y además de la inocencia del chico y del planeta y que tiene que cuidarlo, entonces te muestra a ti en una pequeña zona todo lo que realmente verdaderamente importa en tu vida. Y respecto a esa, precisamente me voy a la tercera, ¿no? Porque es importante que nosotros modelemos y contarlo así tan vivamente. Mis estudiantes acabaron de salir y me dijo uno de ellos, profe, ¿usted cómo hace para hablar tan fluido? Entonces, a mí me sorprendió porque ellos lo oyen a uno en clase, ¿no? Pero me vio en otro espectro, yo estaba haciendo un taller y por eso me pude conectar. Y yo le decía, bueno, porque uno también conoce el tema y me gusta. Entonces, claro, estamos haciendo, hace un momento en uno de los comentarios me llamó mucho la atención que uno de los profesores dijo eso, porque es que nosotros modelamos para que ellos también tengan tema de qué hablar. Y a veces nos encontramos con que ellos ya están tan cortos de tema que no tienen de qué hablar. Sí, de las cositas diarias y se ríen y todo, pero realmente una conversación fluida tiene que venir necesariamente de conceptos y de cosas y de cosas que levanten el interés, que los hagan sentir, que los hagan tener percepciones diferentes para poder reflexionar. Entonces me parece a mí que uno es ese modelador que les permite a ellos volver a retomar como su vida y que su entorno verdaderamente se transforme. Muchísimas gracias, profesora. Hay dos profes, pero no alcanzo a ver acá que tienen la mano levantada. Roberto o Robert. Profesor. ¿Me escucha, profesora? Señor.
Bueno, yo pienso que la importancia de este tema de la lectura crítica, y que lo dijo Kant en su discurso de la Ilustración, Emmanuel Kant, es que el llamado es a pensar por sí solos, el llamado a mirar ese pensamiento crítico, a que ellos planteen sus posiciones, lo que piensan de la lectura, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Usted lo dijo al comienzo. ¿Cuál sería el mejor final para esta historia? ¿Lo cambiarían? ¿Lo reconstruirían? Yo creo que yo no solamente soy profesor de esta universidad, sino de otras universidades, y en otras universidades hicimos un trabajo muy bien, muy bonito, que era cómo a través de la lectura reconstruir la historia, o sea, la historia de Caperucita Roja. Entonces, ¿por qué no Caperucita Azul? Entonces, miren cómo nosotros ponernos a que se cuestionen. Yo creo que el llamado es al cuestionamiento, a cuestionarse de lo que está pasando, al porqué de las cosas y a la capacidad que puedan ellos de pensar y mirar a ver si eso es lo que plantea el autor es cierto, si se aplica a la época, qué pueden aportar ellos, qué se le puede cambiar a la lectura, cómo se vería mejor. Entonces yo creo que el llamado es a que los estudiantes piensen. Y en ese momento en que se logra que el estudiante active el pensamiento, la creatividad, permite también el resultado de aprendizaje de la investigación. Que el estudiante sea creativo para que se meta en el cuento de la investigación, para que le quede la duda, sobre lo que plantea el autor. ¿Será que sí es cierto? ¿Será lo que dice el autor? ¿Tendrá razón? Yo tengo esta duda, voy a investigarla, voy a profundizarla. Y ahí comienza el tema de la investigación. Entonces, sí es importante que nosotros en todas las clases y en todos los temas pensemos en esas lluvias de ideas que tienen los estudiantes, porque es que a veces uno se queda, ay, es que el estudiante no lee, es que el estudiante tal cosa, pero sí está bien, ¿no?, escucharlo, porque nosotros tenemos estudiantes muy buenos, o sea, como hay estudiantes indisciplinados, que no, de pronto no tienen la disciplina, pero hay estudiantes muy buenos que de pronto se hacen preguntas que uno nunca se ha hecho. A mí me pasó en clase, comenzando la clase, yo estaba explicando el Estado de Derecho y hablé de la Revolución Francesa, que el Estado de Derecho nace con la Revolución Francesa, de la figura de Napoleón. Y terminando la clase me dice un estudiante, bueno, profe, pero ¿cómo se consolida un Estado con división de poder, con sometimiento a la ley, con una figura como Napoleón? ¿Cómo nace ese Estado con Napoleón también como figura? Entonces, mire que los estudiantes se están haciendo preguntas, y preguntas que uno nunca se ha hecho. Entonces, es muy importante también escuchar a los estudiantes. Yo creo que para la investigación de los docentes también es mirar a ver qué están pensando los estudiantes. Eso es fundamental. Muchas gracias, profesor. A usted, profesor Robert, porque acaba de resumir una propuesta de plan lector para el curso que usted orienta. Se me adelantó con la tarea, profesor. Hay alguien más que tiene la mano levantada, pero no logró. Profesora, yo opino que esa parte de por qué el profesor debe moderar me parece supremamente importante en el sentido de cambiar esa aula y esa dominancia dentro del profesor, sino que se vea como un orientador, que en el aula de clase los estudiantes puedan ver que el profesor hace parte de ese equipo de trabajo, que no está por encima de ellos, que él también piensa, que él también expresa emociones. Cuando yo expreso emociones o un punto de vista frente a una lectura crítica, lo que hace el estudiante es decir, el profesor lo hizo, yo también lo puedo hacer. Yo también puedo expresar mis emociones, puedo expresar y puede hacer que tenga un punto de vista diferente que el profesor, pero qué bueno que yo pueda aprender de ellos. Entonces es tan importante para mí y para mostrarles a ustedes dentro de la parte emocional cómo podemos, cuando nos involucramos directamente con el estudiante, cuando orientamos, cuando también nosotros mostramos el ejemplo, le decimos al estudiante, venga, acérquese que yo le puedo enseñar, pero también puedo aprender de usted, también desde su punto de vista
puedo yo aprender de usted? Y a veces nos pasa a nosotros como profesores que nos quedamos impresionados de la creatividad, de la perspectiva de nuestros estudiantes. A veces nosotros no nos alcanzamos a dimensionar lo que nuestro estudiante tiene para ofrecer. Gracias, profesor. Es eso, es hacerle ver que hacemos parte de un proceso, tal y como lo representa nuestro modelo pedagógico. Sigue con la mano levantada el profesor Robert y otros dos profesores, pero no. Ya hablé, profesora, ya yo. Listo. Por acá está el profesor Carlos Moreno con la mano levantada. Muy buenos días para todos. Buenos días, profesor. No, me parece muy interesante esta pequeña capacitación y charla. Mi aporte con relación a esta parte, yo soy de Bogotá, de gestión de talento humano, ¿sí? De FABA, y pues yo tengo como una anécdota con relación a las lecturas de los chicos. A veces yo he escuchado a algunos profesores decir en algunas ocasiones que a veces la lectura no es relevante a la competencia de los muchachos, pero es que no es solamente para la competencia de los muchachos, sino para lograr en ellos seres humanos integrales dentro de una sociedad, que es lo que necesitamos ahora, ¿cierto? Y yo lo puedo comprobar porque cuando tengo los muchachos, por lo menos en fundamentos de administración, y comienzo a ponerles lectura, y yo les doy un argumento y les digo, miren, Colombia está, creo que está en este momento, no sé si me corrige la doctora, está en el 1.9 lectura por año, por cada persona. Entonces digo, vamos a superar ese récord que está en este momento, vamos a subir un poquitico ese porcentaje, ¿sí? Y a veces les pongo 2 y 3 libros durante ese semestre. Estamos hablando que un semestre son 4 meses, y leer 3 libros en 4 meses, pues sería un récord para los chicos. Y me dicen, no, profesor, eso es mucho, esto, lo otro, por aquí. Bueno, comienzan a leer, ¿cierto? Mis libros son más de logros, de metas, ¿sí? De la parte del mejoramiento continuo, del ambiente laboral, todo ese tipo de cosas. Entonces, son lecturas como El jarrón azul, como digámoslo, Un pavo real en Reino de los pingüinos, El secreto de los zapatos viejos. Son libros muy, muy dinámicos que al mismo tiempo ellos se van enamorando poco a poco. Y mire que yo les pongo esos 3 libros, me pelean al principio, pero después ya, si nos vemos en el segundo semestre o el tercer semestre, los chicos, ay, profesores, ¿qué libro vamos a leer este semestre? ¿Sí? Entonces, mire cómo nosotros modelamos, ayudamos a los chicos a fomentar esa lectura y esa lectura crítica, que es lo que verdaderamente ellos necesitan. Entonces, yo diría que es importante porque a ellos les ayuda mucho, no solo, como les decía, en su competencia, ¿cierto? Sino que les ayuda a mejorar la escritura, les ayuda a mejorar su vocabulario, les ayuda a muchos aspectos dentro de su vida cotidiana, en su vida diaria, ¿cierto? A expresarse mejor. O sea, mire que la lectura, en cierta manera, no solo necesitan los chicos para su competencia, sino para su vida diaria. Entonces, ese era mi aporte y me parece muy interesante esta charla. Gracias, profesor Carlos. Hay 2 profes con la mano levantada. Bueno. Buenos días nuevamente. Buenos días. A ver, ¿por qué es importante que los profesores modelen la lectura crítica para sus estudiantes? Me gustaría partir de esta premisa. ¿Cuántos libros, lecturas o artículos leen los docentes o leemos nosotros los docentes, profesores o maestros durante el semestre o durante el año? Sería una pregunta. ¿Por qué hago lo anterior? Independientemente del área o el programa al cual uno esté escrito, ¿será que nosotros somos buenos lectores? ¿Será que nosotros sí leemos libros? ¿Será que aquellos libros o artículos que le enviamos a los estudiantes los leemos? Entonces, es el compromiso que también nosotros tenemos que tener para que eso se nos convierta en un hábito a nosotros y posteriormente eso sea el modelo
para que los mismos estudiantes lo sigan, ¿cierto? Entonces hay que mirar también esa parte. Ahora, si nosotros tenemos y hacemos un hábito de lectura y en relación a la temática que tiene que ver con esta parte de la lectura crítica, pues se nos va a facilitar mucho más para poder llegar a ellos. Y en el momento en que estemos haciendo ese modelaje o modelando lo que nosotros queremos, pues se nos va a facilitar mucho más. Entonces también es como ese compromiso que debe adquirir cada uno de nosotros en esa parte. Gracias. A usted, profe. Les propongo, creo que por los tiempos no alcanzaríamos a realizarlo para que lo socialicen, pero es una propuesta. Pensemos, profes, que diseñen su plan lector específico para su curso, incorporando esa lectura crítica. Pueden seleccionar lectura, establecer objetivos para la lectura y proponer actividades no solo de discusión, sino también de escritura. Y tener en cuenta que cuando los muchachos realicen este proceso, que ellos lo compartan, lo socialicen. Como les dije anteriormente, existen diferentes actividades en las que podemos explorar esa creatividad de nuestros estudiantes. Por último, les pido de manera personal, pues, una reflexión sobre el tema que acabamos de abordar. Profe. Aló. Sí, profesor Robert. Profe, mire, nosotros en nuestro curso de obligaciones, pues tenemos estructurado un modelo de lectura crítica con relación a una temática que siempre demoramos como 2 clases en un semestre, que tiene que ver con la constitucionalización del derecho privado. Y en ese tema de constitucionalización del derecho privado, pues en principio el docente hace una presentación muy general del tema, de qué es, cuáles son las objeciones que existen sobre el tema, qué piensan los contradictores, qué piensan los que apoyan el tema. Nos apoyamos en varias lecturas neoconstitucionalistas, de Diego López Medina. El profesor Robert parece que se desconectó. La Corte Constitucional, a través de la acción de tutela, ha primado la Constitución sobre el derecho privado. Entonces se hacen unos análisis jurisprudencial bajo una técnica, un método del análisis jurisprudencial, y después se hace un debate en clase sobre cómo le pareció la jurisprudencia al grupo, de distintas jurisprudencias sobre el tema y qué puede aportar esa jurisprudencia a la construcción del concepto de constitucionalización del derecho privado. Entonces, eso es lo que venimos haciendo con el tema de lectura crítica, con fundamento en la jurisprudencia. Sí, estuvo de acuerdo con la jurisprudencia, estuvo de acuerdo en la posición de la Corte, en que se la extralimitó, y ese es el trabajo que nosotros Yo tampoco, modelamos por eso te digo, en ese tema de lectura clínica. Lectura crítica. Así es el procedimiento que tú me dijiste ahí y Sí. aparte la agenda del hombre. Sí, Pero no hay pero es link ni nada. pero es que esa agenda que tú apartaste, esa agenda ya ninguno más la puede apartar, ¿sí me entiendes? No, por eso, pero entonces, ¿por qué no creas un link que lo mandas a él? Porque yo estoy dentro del SENA. Ah, bueno, listo, voy a mirar aquí porque como estoy en la capacitación esta del plan. Bueno, profesores, de antemano darles las gracias por su asistencia a esta capacitación. Me agradó muchísimo que hubieran compartido la experiencia de cada profesor de lo que se realiza en sus cursos y en los diferentes programas académicos. Muy agradecida por su asistencia y por todos sus aportes. Espero que
la experiencia que les compartimos del programa de fisioterapia haya sido provechosa para cada uno de ustedes. El profesor Carlos levantó la mano. Profesor Emilio. Quiero darle las gracias por su aporte a esta charla, fue muy productiva y bueno, se tomará en cuenta los aportes que han hecho cada profesor y usted para mejorar y ser más productivo en las aulas, dándole a los muchachos esa, esa inquietud, ¿no? El conocimiento no tiene alcance, no tiene límites. Entonces, bueno, muchas gracias por su participación, profesor. Muy amable, feliz día. Gracias, profesor Emilio, igual para usted. Profesor Carlos. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, profesor Orlando. Gracias, profesora Carmen. Por acá tengo una pregunta. En todas esas propuestas que ustedes presentaron, ¿cómo ha sido la metodología? Es decir, por semestre académico, ¿todos los profesores se unen y analizan un libro? ¿O cada profesor escoge un libro y lo desarrolla durante un semestre? Bueno, nosotros lo que proponemos es por semestre académico una obra literaria. Los profesores deben reunirse para no saturar a los estudiantes. No se satura ni al estudiante ni al profesor. Entonces se escoge un texto y sobre ese texto trabajan en conjunto los profesores de ese semestre académico con su grupo de estudiantes diseñando diversas actividades. Se hace primero la organización, lo dividimos por etapas. La primera etapa consiste en la exploración del texto, es decir, revisamos la portada, revisamos el autor, consultamos la biografía del autor, todo, su fecha, donde vivió el libro. Posteriormente, lo hacemos por corte. En el P1 hacemos unas actividades, en el P2 otras y para al P3 otras actividades. Entonces, en clases sacamos espacios para abordar el tema. Abrimos espacios para hacer lecturas, hacemos preguntas, discusión, y para el último corte le damos a él la opción de que represente esa obra como él considere. Ellos hacen dramatizaciones. De los profesores, de los docentes, de los empleadores. Para textos. En fin, ellos desbordan su creatividad posterior a la lectura del texto o de la obra. ¿Hay preguntas por parte de los profesores? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Dónde llenamos buenos días, ¿dónde llenamos la asistencia? Bueno, ya se las vuelvo a compartir aquí en el chat. Ahí está en el chat. Bueno, muchas gracias, profesora Carmen, por compartirnos la experiencia del programa de fisioterapia y bueno, esta es una actividad en la que ustedes pues ya llevan cierto tiempo para poder lograr esos objetivos, esos resultados, entonces se requiere también de cierto tiempo de trabajo y que pues todos lo hagan de manera transversal. Bueno, a todos los profesores, muchas gracias. Y bueno, por favor, diligencien la asistencia y la evaluación de la actividad. Los esperamos en las próximas capacitaciones que ofrecerá Desarrollo Profesoral. Mañana tenemos un tema muy interesante relacionado con la pregunta como mediación pedagógica. Entonces los esperamos mañana en la tarde. Muchas gracias para todos. Feliz día. Gracias, profe. Las certificaciones, ¿cuándo las empiezan? Las certificaciones se están elaborando. Tan pronto las tengamos, se les envía al correo que ustedes registraron.
Ok, sino por el proceso de evidencia, yo creo que hay unas fechas establecidas. Así es, sí, señora. Ya les enviamos el listado de asistencia, por lo menos para que ustedes lo tengan, pero sí es importante la certificación. Tan pronto las Sería recibamos, se bueno, las pasamos. sería bueno que avisara al departamento de auditoría frente al tema de que la expedición de las certificaciones demora. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.